En las historias de esta noche se revelan dos legados inquietantes. Los dibujos infantiles de un niño se convierten en la semilla de la locura, mientras su padre afligido se hunde en la obsesión, la violencia y el horror, atado a una nevera llena de arte. Y un anciano recuerda el día en que conoció a un extraño en un camino solitario, una figura sonriente que caminaba sobre los cables de electricidad y solo preguntaba por su nombre. Dos relatos de memoria y locura, donde el pasado se niega a morir. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. 1. Mamá solía colgar mis dibujos en la nevera. Cuando era niño, mamá colgaba mis dibujos en la nevera. Cuando era adolescente, papá colgaba mis dibujos en la nevera y en las paredes y en el techo y en las ventanas. Uno de mis primeros recuerdos fundamentales es el de mi madre poniendo con entusiasmo uno de mis dibujos del colegio en la nevera. Era uno de esos típicos dibujos de una familia de monigotes que todos los niños hacen en algún momento. Pero a pesar de su banalidad, ella estaba extasiada. Si su objetivo era darme algún tipo de confianza, supongo que funcionó, porque pasé los siguientes 12 años dibujando casi todos los días. Cada año, en la clase de arte, los profesores normalmente nos encargaban 2 o 3 proyectos para que hiciéramos algo para nuestros padres como regalo. Papá no estaba en casa la mayoría de las noches, lo que significaba que nunca pasaba tiempo de calidad con él. Así que la mayoría, si no todos mis proyectos, estaban hechos específicamente para mi madre. No bromeo cuando digo que colgaba en la nevera cualquier cosa que le diera. Para cuando tenía 10 años, había tantos que llegamos al punto de quedarnos sin espacio y no podíamos encontrar imanes lo suficientemente fuertes para evitar que todos los papeles se cayeran. ¿Quieren adivinar cuál fue la solución de mi madre? Exacto, comprar otra nevera. La nueva nevera se puso en el garaje y albergó todos mis dibujos más antiguos, ya que ella quería mantener mis trabajos más nuevos a la vista en la cocina para que todos los vieran. Recuerdo estar confundido sobre por qué necesitábamos 2 frigoríficos cuando podíamos guardar las cosas viejas en una caja o un cajón, pero a mi padre le gustó la idea, así que nunca le di más vueltas. Poco sabía yo en ese momento que a él solo le parecía bien, porque significaba que tenía más espacio para guardar su cerveza y esconder los aperitivos que no quería que yo le comiera. Me dijo que tenía prohibido usar la nevera del garaje hasta que cumpliera 19 años, medio en broma diciendo que era para que tuviera la edad suficiente para reponer cualquier cerveza que inevitablemente me bebiera sin su permiso. Mi padre no me enseñó mucho, pero cuando lo hacía, se me quedaba grabado. Seguí esa regla como si fuera el Evangelio. Cada vez que mis amigos intentaban convencerme de coger un par de sus docenas de botellas y latas, siempre me negaba. Aunque no estuviera mucho por casa, quería a mi padre y siempre escuchaba lo que decía. Rara vez gritaba y nunca me pegó, pero aún así había un aura amenazante a su alrededor cada vez que se enfadaba, y nadie, incluida mi madre, discutía con él. Mamá siempre decía que papá sabía lo que era mejor, y normalmente así era. La vida era pan comido si hacías exactamente lo que papá pedía. Sus deportes eran lo único con lo que le veía enfadarse de verdad. Cuando tenía 12 años, nos mudamos a un nuevo barrio, después de que mi padre tuviera una discusión acalorada
con nuestro vecino anciano de al lado. Más tarde esa noche, mi madre me despertó por un gran alboroto y luces intermitentes que se colaban por mis cortinas. Me vistió y me bajó, donde nos sentamos a ver dibujos animados de madrugada hasta que mi padre volvió a entrar. Le dijo a mi madre que el anciano con el que había estado discutiendo antes había muerto de un ataque al corazón. Mi madre me llevó a casa de mis abuelos a pasar la noche mientras mi padre se quedaba en casa. Esa única noche se convirtió en una semana sin colegio, mientras mis padres encontraban un nuevo lugar para vivir. No me decían por qué teníamos que mudarnos, pero una parte de mí sabía que era por nuestro vecino. Cuando llegamos a la nueva casa, me permitieron elegir mi propia habitación, así que obviamente elegí el dormitorio más grande sin ninguna objeción por parte de mis padres. En retrospectiva, supe que era porque habían empezado a dormir en habitaciones separadas. Esto no me preocupó en ese momento, porque todavía se besaban, se abrazaban y se profesaban su amor todos los días. Nunca los vi discutir por nada más que por lo que querían cenar los fines de semana. Con el tiempo me acostumbré y pensé que era algo normal que todos los adultos hacen al envejecer. Tuve que cambiar de colegio cuando nos mudamos, así que estaba completamente solo, sin amigos, en un lugar nuevo. No me tomé bien el cambio, así que mi madre se aseguró de prestarme una atención extra cada vez que llegaba a casa del colegio. Nunca lo dijo directamente, pero yo sabía que ella lo sabía. Las cosas empezaron a mejorar un poco después de conocer a una chica guapa de mi curso. No consigo recordar su nombre, pero sí recuerdo que estuve coladísimo por ella durante un tiempo, aunque era demasiado tímido para hablarle. Un día, cuando estábamos eligiendo compañeros para un trabajo en grupo, se me acercó por su propia cuenta para preguntarme si quería ser su compañero. Por supuesto, le dije que sí. Fue mi primera y única amiga en este nuevo lugar. Nuestros padres también se hicieron amigos rápidamente, llevándonos a casa de los otros los fines de semana para hacer barbacoas o simplemente para visitarnos. Corríamos por el arroyo en el bosque detrás de mi casa, jugando a piratas y la princesa, fingiendo que el arroyo era el mar y que la tierra a cada lado eran reinos insulares opuestos. Siempre quería jugar al aire libre, especialmente junto al arroyo o en cualquier lugar con agua. Durante el verano íbamos mucho a la playa, donde nadábamos hasta que se ponía el sol, comiendo perritos calientes y malvaviscos en la hoguera. En invierno me enseñó a patinar y los mejores lugares para ir en trineo después de una nevada fresca. Nunca había sido más feliz y pronto me olvidé de todas mis preocupaciones. Cuando tenía 14 años, a mi madre le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Ya no podía trabajar, lo que significaba que no vería a mi padre despierto durante mucho tiempo, por días enteros. La mayoría de las noches, cuando llegaba a casa, ayudaba a acostar a mamá después de darle un baño, y luego se iba directamente a la cama. Acabó trasladando su colchón a la habitación de ella, justo al lado de su cama. Nunca quería estar demasiado lejos de ella. Ocasionalmente, a papá lo mandaban a casa temprano del trabajo, así que mamá y yo pasábamos más tiempo con él esos días, aunque notaba que preferiría estar en la cama. En una de esas raras noches, mamá tuvo que darle un codazo a papá para despertarlo en nuestra primera vuelta al cine,
Desde su diagnóstico, papá y yo pasábamos todo nuestro tiempo libre con mamá, especialmente porque necesitaba ayuda con casi todo, lo que también significaba que ya no podía salir con mi única mejor amiga cuando nuestros padres se reunían. Nunca duraba mucho. La batería social de mamá se agotaba mucho más rápido en esos días, sin poder mantener su sonrisa característica por más de un par de horas antes de necesitar descansar. A pesar de las circunstancias, mamá seguía poniendo en la nevera todo el arte que hacía para ella. Empecé a dibujar mucho más después de su diagnóstico. De hecho, dibujé tanto que cubrimos por completo el congelador, la nevera del garaje de papá, el minibar de la habitación mamá y la nevera de la cocina con mis dibujos. Sugerí enmarcar los que más le gustaban y colgarlos por la casa, pero ella se rió, diciendo que cada centímetro de las paredes estaría cubierto con mis dibujos si hacíamos eso. No quería que la gente pensara que ya se había vuelto loca. El día que cumplí 16 años, fue la última vez que mi amiga vino de visita con sus padres. Decidimos tomar el sendero de mi patio trasero hasta el arroyo que solíamos llamar los 7 mares. Durante el paseo, me inició en mi primer porro y nos colocamos junto al agua. Me hizo reír, más fuerte de lo que había reído en mucho tiempo, y la vida casi volvió a sentirse normal. Cuando el sol desapareció detrás de los árboles, le di mi chaqueta mientras una brisa fresca de otoño nos acercaba. Apoyó la cabeza en mi hombro y cuando me giré para hacerle una pregunta tonta, como ¿por qué se caen las hojas?, me cayó con un beso. Nuestras frentes se tocaron, nariz con nariz, y nos reímos tontamente, sin parar, hasta que la luz de la luna brilló en el arroyo. Susurró que había hecho algo para mí. Dijo que era como un amuleto de la suerte, que me protegería mientras lo llevara conmigo y pensara en ella. Era una pequeña muñeca de ganchillo, vestida de pirata, con un bigote elegante, hecho de lo que parecían mechones de mi pelo. No le pregunté, solo la miré a los ojos y ella me aseguró que todo estaría bien, dándome un beso en la mejilla antes de levantarse cogiéndome de la mano. Me llevó de vuelta a mi casa, donde intentó devolverme la chaqueta, pero le dije que se la quedara y que me la devolviera la próxima vez que nos viéramos. Y así lo hizo. Nuestros padres se despidieron y nos abrazamos por última vez. Pude verla sollozar mientras se despedía con la mano a través del parabrisas trasero, y yo también lloré. No era un adiós para siempre, pero lo parecía. Le di el amuleto a mi madre esa noche y le dije que la protegería todo lo que necesitaba. Hacer era pensar en mí. La mañana siguiente fue demasiado silenciosa. Era un día gris y nublado, con una niebla aparentemente permanente que pintaba mi habitación de un tono salobre. Me arrastré hacia la cocina para preparar comida, pero noté a mi padre llorando suavemente en el salón. Cambié de rumbo hacia el salón, doblando la esquina, donde ahora podía ver que lloraba sobre sus manos ensangrentadas. Sin pensarlo 2 veces, corrí a la habitación de mamá, abriendo la puerta de golpe para verla yaciendo pacíficamente en su cama. Creí ver a alguien asomándose por la ventana de reojo, así que tardé un segundo en darme cuenta de los ojos sangrantes de mamá, sus labios ensangrentados y todas las vísceras acumuladas alrededor de su cabeza, empapando la almohada y las sábanas. Al principio la sacudí suavemente,
Luego violentamente, mientras seguía sin responder, agarré sus manos entrelazadas que descansaban sobre su pecho, llevándomelas a los labios mientras rezaba a un Dios que no conocía. En sus manos estaba el pequeño amuleto de pirata. Supe que estaba pensando en mí cuando murió. No pude ver a la chica durante mucho tiempo. Guardé el pirata en un llavero que colgaba de mi espejo retrovisor. En algún momento decidí que no confiaría en la suerte. Así que ahora era solo un recordatorio de días mejores que habían quedado muy atrás. Después de meses de investigación y todos los juicios inútiles, no pudieron demostrar la culpabilidad de mi padre. No se sintió como una victoria, porque él ya estaba destrozado. Perdió sus trabajos casi de inmediato, teniendo que recurrir a la ayuda del gobierno para mantener las luces encendidas. Yo trabajaba en 2 empleos en negro y ayudaba a mi padre lo mejor que podía durante su proceso. No creía que él hubiera matado a mamá como todos los demás. La causa de la muerte era extraña para su condición y en la mayoría de las circunstancias no ocurriría de forma natural. Por suerte para nosotros, eso no fue prueba suficiente para convencer a un jurado, especialmente después de que vieran el estado en que se encontraba papá. Lo sorprendía sonámbulo todas las noches y siempre estaba de pie frente a la nevera cuando lo encontraba. Lo despertaba y me decía que soñaba con mamá, mostrándole cada nuevo dibujo que ella colgaba en la nevera, antes de ser arrastrado por el agua y sumergido en las profundidades del mar. Milagrosamente, logré graduarme del instituto, incluso trabajando en 2 empleos y asegurándome de que mi padre recordara comer entre sus episodios de terrores nocturnos. Una semana después de empezar la universidad, llegué a casa y encontré a un repartidor intentando entregar 3 frigoríficos nuevos, que devolví. Le pregunté a mi padre al respecto, pero se enfadó conmigo por primera vez en años, divagando sobre cómo mamá se molestaría si no tuviera lugares donde colgar mis dibujos. Dejé de dibujar cuando mamá murió, pero de alguna manera, papá encontró montones de dibujos viejos que mi yo más joven consideraba no lo suficientemente buenos para la nevera. Ahora estaba más centrado en los estudios y terminé reencontrándome con la princesa del arroyo. Dijo que había visto al pirata en mi parabrisas y quería volver a verme. Vamos a la misma universidad, así que esperó junto a mi coche hasta que terminé las clases para darme una sorpresa. Hablamos durante horas en una cafetería, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. La suya era perfecta en comparación, así que le ahorré los detalles sórdidos de la mía. No quería matar el ambiente cuando hablábamos como si nunca nos hubiéramos separado, de alguna manera. De repente, recuerdo su nombre. Era un susurro, flotando suavemente en mi oído. Un nombre que no podía faltar al respeto, masacrándolo con mi lengua de soñador. Perdí la noción del tiempo, despidiéndome de la princesa con un beso antes de volver a casa. Mientras estaba fuera, papá se la había arreglado para que le entregaran otra remesa de frigoríficos en la cocina, sin ningún sitio donde enchufarlos. Ya había llenado completamente una nevera con mis dibujos y estaba empezando con la segunda cuando lo sorprendí. Murmuraba sobre lo feliz que estaría mamá al ver esto cuando volviera del trabajo. Caí de rodillas, sollozando en silencio mientras veía a mi padre gastar 4 rollos de cinta adhesiva para cubrir el resto de las neveras. Ambos dormimos en el suelo de la cocina esa noche. La mañana llega rápido y vuelvo a mi programación habitual. Luché para mover las neveras al comedor, sin usar
e hice el desayuno para ambos. Mientras limpiaba, noté aún más dibujos que juraría que no estaban allí anoche. La mayoría eran garabatos incoherentes o simplemente páginas enteras de garabatos negros. Los junté y los tiré a la basura mientras mi padre estaba distraído con su comida. Después de ducharme y poner a papá cómodo en el salón, con su programa favorito y aperitivos, me fui a clase. Cuando llegué a casa, cada centímetro de las paredes y el techo estaba cubierto con las páginas que había tirado esa mañana. Incluso las ventanas estaban empapeladas con ellas, creando variados collages en blanco y negro de figuras y símbolos abstractos. Papá estaba tumbado boca arriba en medio del suelo del salón, rodeado por un charco de su propia orina. Repetía versos de la Biblia en voz baja, mirando un collage de cientos de globos oculares que había pegado en el techo. No me decía nada más que versículos de la Biblia y el nombre de mamá. Parecía oírme, pero era incapaz de responder o mover un músculo, a menos que se lo indicaran. E incluso, entonces tenías que guiarlo con un suave empujón en la dirección correcta. Durante semanas, mi novia venía a ayudarme con papá y me quitó mucho estrés de encima. Insistía en no dejarme hacer esto solo, así que no pude detenerla, aunque lo intenté. Se quedaba a dormir la mayoría de las noches. Incluso sus padres vinieron a ver a mi padre. Esperábamos que pudiera refrescarle la memoria al reencontrarse con viejos amigos, pero todo lo que hizo fue que llamara a mamá más de lo que ya lo hacía. Leí en alguna parte que los gatos pueden ser excelentes animales de terapia, así que cuando una gata callejera preñada no dejaba de arañar nuestra puerta trasera por los restos de comida que mi novia le había estado dando a escondidas, sugerí que la adoptáramos. Dio a luz a la camada de gatitos más linda que he visto en mi vida, y la gata mamá pareció cogerle mucho cariño a mi padre. Se sentaba en su regazo y ronroneaba sin cesar cuando no estaba en modo mamá. Cuando crecieron lo suficiente, le enseñamos los bebés a mi padre y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se iluminaron. Incluso se inclinó para darle un beso a la gata mamá en la parte superior de la cabeza y le dijo lo orgulloso que estaba de ella. Fue un momento hermoso, pero fugaz, de lucidez para él. Más tarde esa noche, nos despertamos sobresaltados por lo que sonaba como un generador funcionando abajo, seguido rápidamente por varios disparos distintos de lo que sabía que era la clavadora de marcos de mi padre. Nos miramos aterrorizados y bajamos corriendo hacia la cocina. Mi novia gritó al notar las salpicaduras de sangre en el escalón de abajo. De pie, torpemente en la cocina, junto a un compresor de aire, con la clavadora en la mano, estaba mi padre. Admiraba una nevera que había logrado arrastrar desde el garaje, a la que había clavado a los gatitos bebés. Piezas diversas de la gata mamá incluidas. Se volvió hacia nosotros con una sonrisa genuina en su rostro y dijo, tan tranquilo como el arroyo: se me acabó la cinta, chaval. Siento si os desperté. Mamá va a estar tan feliz cuando vea lo que hemos hecho para ella. Ahora tengo 25 años. Tenemos un hijo propio que cumplirá 3 este otoño. Solo pudo ver a papá un par de veces antes de que se quitara la vida sacándose los ojos en el hospital. Al menos eso es lo que me dijeron. Los médicos dijeron algo así como no pudo soportar más la culpa de sus pecados
o alguna mierda que no me molesté en recordar. Ahora solo me estoy centrando en mi carrera, mi escritura, mi princesa convertida en reina que me dio al príncipe de mis sueños. Un legado que podemos nutrir juntos con nuestro amor. Algo que no pude tener. Algo que él se merece. Incluso he empezado a llevar de nuevo el amuleto de pirata. Algo que solía pensar que eran tonterías de niños, ahora significaba más para mí de lo que podría haber imaginado. Aprendí a hacer ganchillo en secreto e incluso otros trucos ingeniosos para sorprender a mi esposa con una princesa a juego para su pirata, completa con pelo de verdad que recogía a escondidas del suelo cuando se destrozó el corte de pelo la semana pasada. Le encantó, la lleva a todas partes. En su mayor parte la vida finalmente se ha calmado. Un futuro brillante comenzaba. Anoche mi esposa me encontró sonámbulo de nuevo. Lo único que recuerdo es soñar con olas rompiendo, arrastrándome más hacia las profundidades, mientras miles de ojos me devolvían la mirada desde abajo. Cuando me despertó, estaba de pie frente a la nevera. Mi abuelo conoció a un hombre extraño. El viento estaba cargado de humedad, mientras yo recorría a toda velocidad la carretera de grava de Indiana, en mi Chevy Impala de 2003. En mi espejo retrovisor, las nubes de tormenta se acumulaban como artillería lista para la batalla, y los primeros relámpagos golpeaban el suelo a intervalos regulares. Los campos de maíz se ondulaban como olas. El tono verdoso del cielo hacía que el mundo pareciera alienígena, y la nube de polvo detrás de mí hacía parecer que la propia tierra intentaba escapar de la tormenta. Giré en un pequeño camino de tierra y aparqué frente a una granja blanca de 2 pisos. Protegiéndome los ojos, cogí mi bolsa de lona del asiento delantero y subí de un salto los 3 escalones, cerrando la mosquitera que se azotaba tras de mí. Mi abuelo estaba sentado en su sillón en el salón, viendo Los héroes de Hogan. Su plato de la cena estaba a su lado, salpicado con restos de una cazuela de tater tots. Ajustó su estructura de 92 años para girarse y verme, y luego se levantó a paso de caracol para ofrecerme un saludo. Alice, ¿cómo estás, mi niña? Estoy bien. Abuelo, ¿cómo estás tú? Oh, de maravilla. Qué alta te has puesto, dijo, levantando sus hombros encorvados hasta el límite para darme un abrazo. Unos gruesos dedos artríticos me palmearon la espalda, sus manos ahora más parecidas a garras que a manos. Mi abuelo había sido granjero toda su vida. Cuando ninguno de sus hijos quiso hacerse cargo de la granja, simplemente siguió trabajando, vendiendo la tierra trozo a trozo para pagar su escasa vida. Incluso ahora, todavía mantenía un huerto con coles, pimientos, cebollas, ruibarbo y algunas plantas de tomate. 3 gallinas le daban un huevo para el desayuno de cada mañana y un vecino le traía leche cada semana. Era un hombre sencillo. ¿Cómo te va la escuela? Su voz era ronca, pero alegre. Ya me he graduado. De verdad. Sí, tengo trabajo y todo. Eso es maravilloso. ¿Dónde? Está en el estado de Washington. Hacia allí me dirijo ahora, si te lo puedes creer. ¿De verdad? Es un viaje muy largo. Bueno, por eso me quedo contigo, para dividirlo un poco. También estoy visitando parques nacionales y quedándome con amigos. Oh, vaya, eso suena genial. Bueno, si necesitas algo de comer,
Tengo cazuela de tater tots en la estufa. Me serví un plato y me senté en un sofá ligeramente polvoriento frente a mi abuelo. Le conté todo sobre la escuela y él me contó sobre la vida en el pueblo. La panadería a la que iba cada mañana por el mismo café quemado había cambiado de dueño y ahora los panecillos que traía a casa para el almuerzo del sábado eran de masa madre, lo cual le gustaba. Su grupo de café era ahora significativamente más pequeño, ya que al menos 3 de ellos habían muerto y 2 se habían mudado a una residencia asistida. Fue un torbellino de nombres que no conocía, pero de alguna manera, el que mi abuelo relatara las historias de sus vidas hizo que parecieran viejos amigos míos también. La conversación se volvió escasa después de 1 hora y el abuelo se estaba cansando. El viento fuera de la casa finalmente triunfó sobre la televisión como el principal ruido de fondo. Las nubes de tormenta se arremolinaban a medida que el frente se acercaba a la casa. Con las ráfagas de viento, los viejos cables de electricidad que iban a la casa y al granero se balanceaban y rebotaban. Producían un extraño sonido vibrante, reverberando en el aire turbulento. Mi abuelo se animó al oír el sonido. Las arrugas de su cara cambiaron mientras se giraba hacia la ventana, lo suficiente como para ver los árboles azotados a su alrededor. Está en los cables. Su habitual tono de satisfacción se desvaneció. ¿Qué has dicho, abuelo? Se volvió hacia mí con un rostro cansado que parecía más viejo que nunca, con una cavilación reflexiva que nunca había asociado con él cuando era niño. Me contó la historia más extraña que he oído jamás. Cuando volví de la guerra, compré esta casa y tu abuela y yo tuvimos nuestro pequeño trozo de paraíso, o eso parecía, antes de que llegaran los niños. No es que eso no fuera el paraíso también, solo un poco más ruidoso. Bueno, con mi pensión se me ocurrió comprarme un tractor y así lo hice. Era una preciosidad, un Minneapolis Molin, blanco con rayas amarillas, 37 caballos de potencia. Lo compré de segunda mano, pero me sirvió muy bien. Nuestro vecino Frank tenía uno más viejo que se estropeó y lo usaba para piezas. Dijo que podía usar cualquier cosa de él si lo necesitaba. Estaba en el campo plantando en mayo cuando se rompió una manguera en la parte trasera. Sabía que Frank tenía la pieza y estaba bastante cerca de su granja, así que decidí caminar por el camino de grava para llegar allí. ¿Viniste desde el pueblo o desde la autopista? Del pueblo, dije. Vale, si hubieras venido de la autopista, lo habrías pasado. Estaba volviendo al tractor con la manguera cuando subí una ligera colina y vi a un hombre caminando hacia mí por el camino de grava. Tenía un aspecto muy peculiar, aunque el calor del verano acababa de empezar. Llevaba un traje negro y una pajarita. Sus zapatos estaban cubiertos de polvo, pero se notaba que los habían abrillantado recientemente. Al principio pensé que podría ser algún predicador itinerante o algo así, pero no llevaba ni Biblia ni maleta. En su lugar, arrastraba una especie de poste en T de acero. Eran como 2 secciones de tubería de 4 pulgadas, una soldada en medio de la otra. Pensé que podría ser algún componente de tractor, aunque nunca he visto nada igual. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente como para darle las buenas tardes, pude ver que tenía un pelo grasiento y negro azabache, peinado con pomada, para que ni un solo mechón estuviera fuera de lugar. Cuando lo llamé, me dedicó una sonrisa con dientes tan blancos como una sábana, y sus ojos eran de un marrón profundo.
Bajo el sol de la tarde, su cara no tenía ni una gota de sudor. Muy extraño, me respondió de una manera cantarina. Buenas tardes, señor. Sonaba como si tuviera voz para un púlpito, plena, pero no demasiado profunda y retumbante. ¿Qué se trae entre manos, señor?, le respondí. Estábamos ya a pocos pasos de distancia. El sonido de la grava rozando contra esa tubería se había detenido para entonces, lo cual agradecí. Dijo: solo estoy caminando por el camino, señor, buscando algo o a alguien. ¿Qué anda buscando?, le dije. ¿Está perdido? No estoy perdido, dijo. Solo deambulando, preguntándome mientras deambulo. Así que le pregunté: ¿es usted predicador? Siguió sonriéndome, así que supuse que tal vez tenía alguna disposición santa, pero negó con la cabeza y dijo: no de profesión, pero quizás relacionado con ello. Ahora estaba mirando los cables de la luz. Corrían a 100 pies de distancia entre los postes, colocados horizontalmente en la barra superior. Y también estaba el cable del teléfono. Así que le pregunté: ¿es usted operario de líneas? No, dijo, todavía sonriendo. Me reí un poco al pensar en un tipo extrañamente vestido, deambulando, sin saber lo que buscaba. Entonces, ¿qué hace por aquí?, le pregunté. Se volvió hacia mí y levantó una ceja. Buscó un nombre. Algo en su tono me tensó un poco, así que simplemente le pregunté, como buscando a alguien, queriendo saber quién vive por aquí. Pero él continuó como si no entendiera lo que yo decía. Oh, quizás, dijo, solo necesito un nombre. Y con eso levantó ese poste en T y lo plantó en la grava suelta a sus pies. De alguna manera se mantuvo en pie. La barra superior quedaba un poco por encima de nuestras cabezas, y en un rápido paso saltó y se colgó de ella, de espaldas al poste, con los brazos rodeando cada lado de la barra superior. Cruzó las piernas y se quedó allí colgado, sonriéndome. Ese truco era extraño. Algo en la forma en que me miraba desde arriba no me sentó bien. Así que le pregunté: ¿dónde aprendió un truco como ese? Saltó al suelo, pero el poste en T se quedó en su sitio. Cuando tienes tiempo para esperar, tienes tiempo para equilibrarte. Hizo una pequeña media reverencia y me miró como si se supusiera que debía aplaudir o algo así. Luego me preguntó: ¿ha estado en el ejército, señor? Dije que sí, y me preguntó dónde. Le hablé del Pacífico y sus ojos parecieron iluminarse con cada detalle que le daba. Después de un rato, me sentí tan extraño que simplemente me detuve en medio de una frase. Siguió mirándome y luego preguntó: ¿considera que su servicio valió la pena? Parecía una pregunta un tanto extraña, pero dije: bueno, digo que es lo que tenía que hacer. Empezó a repetirme como un loro: sí, lo que tenía que hacer. Así que le pregunté: ¿ha estado usted alguna vez en el servicio? Volvió a animarse. No me dio una respuesta directa. En cierto modo, sí, el servicio me ha tratado muy bien. Golpeó el poste en T, lo atrapó cuando empezaba a inclinarse y luego lo volvió a colocar. Luego siguió hablando. Busco un nombre. ¿Tiene uno para mí? Su sonrisa me estaba incomodando. Lo vi subirse a la cima del poste en T y sentarse allí en medio. Esperaba que se cayera, pero entonces se puso de pie y por Júpiter,
Estaba caminando por la viga superior, como si fuera una cuerda floja. Así que dije, ¿es usted del circo? Me miró, de pie en esa viga, sonriendo como un loco, y dijo, podría llamarlo un poco circo, quizás tan caótico como uno. Saltó y aterrizó como un gato. Fue entonces cuando me di cuenta de lo tarde que se estaba haciendo y que el sol había sido tragado por unas nubes en el horizonte occidental. Eran nubes de tormenta enormes y seguro que parecía que iba a llover. Así que dije que parece que va a llover y que quizás debería irme. Sus cejas se dispararon ante eso y me asusté de que pudiera seguirme. No sabía cómo me escaparía, considerando que el tractor estaba averiado y era casi un tiro directo de vuelta a la casa. Tampoco quería intentar correr más que él, así que simplemente pensé que seguiría hablando hasta que decidiera irse. ¿Tiene miedo de que le pille la tormenta?, le dije. No, me encantan las buenas tormentas, dijo mirando las nubes. Luego se volvió hacia mí y dijo, ¿tiene esposa? Esa sonrisa era tan grande como siempre. Afortunadamente, me había girado para mirar las nubes y mi cara no pudo delatarme. Era como si su mirada me perforara el costado de la cabeza. Podía sentirla presionando contra mí, tan seguro como que él estaba allí de pie. Logré graznar un no. Luego me lo preguntó una vez más. Me hizo mirarlo a los ojos como si estuviera bajo coacción o algo así. Me miró a los ojos y dijo, busco un nombre. ¿Tiene uno para mí? Esa sonrisa seguía ahí y yo esperaba que se torciera, que saltara sobre mí y me dejara caer ese poste en la cabeza, pero se mantuvo firme y sentí que se me olvidaba cómo hablar. No sabía si me estaba pidiendo mi nombre, o que le diera uno, o que le dijera el nombre de otra persona, pero no me gustaba la idea de lo que podría pasar si le decía uno. Sentí que sabía mi nombre solo con mirarme, así que tragué un nudo en mi garganta, negué con la cabeza y grazné otro no. Me sostuvo la mirada un poco más y luego empezó a reír. Al principio solo una risita, un sonido un tanto cordial, pero luego se intensificó y recorrió todo su registro, alto y bajo, carcajeándose como un loco. Recogió su poste en té y se lo echó al hombro. Temí que me lo lanzara, así que di unos pasos hacia atrás. No se movió hacia mí. Para mi alivio, se giró hacia los cables de la luz y saltó, como si tuviera muelles en los zapatos, unos 30 pies en el aire, y ese poste en té se volvió ligero como el aire. El viento empezó a levantarse y casi flotó hasta caer entre los cables de la luz, a unos 20 pies en el aire, y enganchó un cable de un lado del poste en té y 2 cables del otro lado, y soltó unas chispas terribles, y él simplemente se rió más fuerte, todo el tiempo, riendo. Y esos cables no se doblaron como cables normales, se estiraron como gomas elásticas mientras su peso se asentaba sobre ellos. Luego, siguiendo los cables, lo lanzaron hacia arriba y por encima del poste de teléfono más cercano hasta el siguiente tramo de cables, casi flotando como si la gravedad no se acordara de él, todo el tiempo carcajeándose y ululando como si fuera lo más divertido que hubiera tenido en su vida. Lo vi balancearse en la distancia, su traje oscuro contra ese cielo que se oscurecía. Después de un minuto, lo perdí de vista, pero esa línea telefónica seguía vibrando como la cuerda de una guitarra. El viento arreció y el cielo se estaba volviendo verde.
y sentí una abrumadora sensación de miedo, ya que no podía verlo más. La única otra vez que me sentí así fue al no poder ver al enemigo en la guerra. Así que me di la vuelta y empecé a correr. Dejé el tractor en el campo. Esa tormenta me persiguió hasta casa, y ese zumbido de los cables casi sonaba como una risa. Llegué a casa. Mis pies sangraban dentro de mis botas, y Dorene pensó que estaba enfermo o algo por lo pálido que estaba. Me preguntó por qué había dejado el tractor, y solo dije que se había averiado. No dije nada sobre el hombre. Parecía que podría saberlo si se lo contaba. Me pesó mucho en la conciencia. La única cosa que nunca le conté antes de que muriera. Se detuvo y se sentó un rato, simplemente mirando por la ventana a ese cielo turbulento. Sabes, tu hermana heredó el aspecto de tu abuela, pero creo que tú heredaste el espíritu de tu abuela. Gracias por venir a visitarme. Por supuesto, abuelo, dije, un poco confundida. ¿Quieres un trozo de tarta de melocotón? Tengo un poco de helado en el congelador. Pareció salir de su ensimismamiento bastante rápido. Comimos un poco de tarta y me retiré a la habitación de invitados de arriba. La tormenta dificultaba el sueño. Di vueltas y vueltas mientras la lluvia golpeaba la ventana y los truenos retumbaban y sacudían la casa. Sonaba como una guerra afuera. A la mañana siguiente, tomé una taza somnolienta de café quemado y un huevo con bacon con mi abuelo, antes de darle un abrazo, subir a mi coche y partir por el camino de grava. El abuelo parecía haber vuelto a su ser habitual, mientras se despedía con la mano desde el porche. Pero tal vez las arrugas de su cara ocultaban la fatiga en sus ojos. Mientras mi coche avanzaba velozmente por los lentos caminos de grava, ahora húmedos por la lluvia, pensé en la historia. Miré a un lado de la carretera, medio esperando ver evidencia de un hombre extraño, arrastrando un poste en T de metal. Quizás algunas de las hendiduras en el barro nuevo eran huellas. Terminé mi viaje por carretera, con todos los recuerdos normales y felices que había esperado. Sin embargo, destacaba entre todos ellos, y no he podido olvidarlo fácilmente. Ayer recibí una llamada telefónica de que mi abuelo había fallecido. Estaba sentado en su sillón en el salón. Tuvimos una gran tormenta en Washington anoche, y me hizo sentir que debía compartir esto con alguien. Esto fue noche de oro. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.